¿Sabes qué es soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos, nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. También abarca el derecho a decidir sobre su propio sistema alimentario productivo. Veamos cuál ha sido el camino recorrido en la construcción de la soberanía alimentaria. Desde Tlaxcala en México, el encuentro de Neyeleni en Malí, hasta la celebración de los 25 años de lucha por la soberanía alimentaria. En 1996 se desarrolló una visión campesina global que fue llevada solo 7 meses después, en noviembre, a Roma, donde se organizó la Cumbre Mundial de Alimentación. En 2001 se reunieron 400 delegadas de organizaciones campesinas e indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales, académicos e investigadores de 60 países de todo el mundo. Entre otras cosas, también se debatió sobre los riesgos de institucionalizar la visión dinámica de la soberanía alimentaria. En 2007, la síntesis del foro reflejó la comprensión colectiva más profunda de la soberanía alimentaria. Afirmó promover los mercados locales, el conocimiento local, la agroecología y la reforma agraria, y el uso de instrumentos internacionales para avanzar en la agenda de la soberanía alimentaria. En 2008 se desató la crisis alimentaria. Aquí el papel crucial fue de los campesinos y campesinas en la producción local de alimentos, así como los peligros de depender de las importaciones masivas de alimentos. Se hicieron tan evidentes que muchos gobiernos cambiaron de opinión y el apoyo político a la producción local de alimentos aumentó drásticamente. De repente, los campesinos que producen los alimentos para más del 70% de los consumidores del mundo estaban en el centro del debate a nivel mundial. En 2009 se estableció la reforma del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, CSA, de la ONU. La crisis alimentaria llevó a la FAO a reforzar la colaboración con los organismos de la CIP. Como parte de esta reforma, se creó el mecanismo de la sociedad civil, un espacio en el que están representados todos los grupos de interés. A través de este mecanismo, las organizaciones negocian al mismo nivel que los gobiernos las políticas en el CSA. Un marco negociado y acordado a nivel mundial, aprobado en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial el 11 de mayo de 2012. En octubre de 2013, el director general de la FAO y la coordinadora general de la Vía Campesina formalizaron un marco institucional para la asociación entre ambas organizaciones y defendieron propuestas de colaboración en áreas de interés común. En 2018, iniciamos la adopción de la Declaración de los Derechos Campesinos. Ahora, los campesinos no solo estaban en la mesa, sino que también figuraban de forma destacada en las declaraciones y directrices centrales de la ONU, donde los gobiernos de Estados Unidos, entre otros, se habían esforzado durante años por hacer desaparecer a los campesinos y agricultores, no solo de los campos, sino también de cualquier nuevo texto de la ONU que se negociara. Este año, 2021, celebramos 25 años de esfuerzos y campañas lideradas por campesinas en nuestras comunidades para hacer realidad la soberanía alimentaria. Dietas saludables, suelos saludables, semillas saludables, agroecología. Necesitamos vincular mejor el derecho a la soberanía alimentaria con la aplicación de los derechos reclamados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Y al mismo tiempo, aclarar las diferentes interpretaciones que se han hecho de este derecho desde 1996 para marcar la línea roja y las diferencias con los usos desviados que se han hecho de él, ya sea por parte de los gobiernos, las fuerzas de extrema derecha o ciertas ONG. Los próximos 25 años son importantes para fortalecer los sistemas alimentarios localizados, fundamentalmente en las luchas contra el hambre y el enfriamiento del planeta, preservar la biodiversidad y respetar los derechos de los campesinos y los trabajadores.